Apreciados hermanos, el tema para hoy es los pocos. Vamos a leer en Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos pocos asegurados. Estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Hay una creencia y una tendencia también a enseñar que el mundo se va a convertir. Inclusive personas creyentes, tal vez con la mejor intención, son ilusos y se ven motivados más que otra cosa por sus sentimientos y por sus emociones y no por la palabra de Dios, creyendo que su país será para Cristo. Escuchamos muchas veces decir Argentina será para Cristo, Bolivia será para Cristo, y no es así. Ni Bolivia, ni Argentina, ni el mundo se va a convertir. Son pocos los creyentes. A algunos les gusta ir donde hay muchos, pero los muchos no tienen razón. No es cuestión de sociabilizar con los muchos para estar seguro. La palabra dice, estrecha es la puerta, y son pocos los que la hallan, pocos asegurados, pocos convertidos a Cristo. En 1 Pedro, el capítulo 3, el versículo 20, leemos de esta manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pocas personas, 8 solamente, pocos salvados. Se salvaron solo los que obedecieron el mensaje. Los demás, la multitud era desobediente. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje todavía no obedecen la invitación del Señor? El mensaje evangélico de perdón y de salvación, que incluye el arrepentimiento y la confesión de los pecados del individuo hacia su Dios, tiene que ser obedecido. En los días de Noé predicó por mucho tiempo la palabra, advirtió sobre el juicio que se cernía sobre la humanidad, pero no obedecieron, y pocas personas fueron salvadas. Qué bueno sería que el oyente que nos está escuchando recapacite y deje de ser solo un oyente, sino sea un obediente a la invitación del Señor y se arrepienta. En Eclesiastés, el capítulo 9, en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 14 y 15 leemos así: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Pocos hombres en la ciudad.
En esta parábola yo veo a la asamblea del Señor, queridos hermanos. Yo veo a la iglesia, una pequeña ciudad, pocos hombres, pocos congregados, pocos congregados. Dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Tal vez así comienza una iglesia, una asamblea, con 2 o 3 reunidos para orar. Así es. Así hemos visto y fundado las asambleas. Pero el Señor más adelante, a su asamblea, también la llama en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque son pocos los que se congregan. No temáis, manada pequeña. Más adelante, después del primer siglo adelante, de la época cristiana, en Apocalipsis 3:8, la iglesia tiene poca fuerza. La iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza. La iglesia no es una potencia mundial. La iglesia no reclama un sitial en el concierto de las naciones para expresarse, porque la iglesia es un pueblo celestial. No somos de este mundo. Tenemos que comportarnos con las normas que Dios ha impuesto a los ciudadanos del cielo. Nuestro mensaje es del cielo. Nuestro llamamiento es para estar con Cristo toda la eternidad en la casa del Padre. Pocos congregados. A veces escuchamos a alguien quejarse y decir, no da ganas de ir a la reunión, somos poquitos, somos muy pocos. Y hay predicadores que se sienten desalentados cuando tienen que hablar a unos 20 o 30, les gusta hablar de 200, 300, de 1000 arriba. No, el siervo de Dios tiene que predicar a los pocos, así sean 3, con el mismo fervor, con la misma pasión, con el mismo corazón, como que hablaría a 500 o a 1000. En el capítulo 22 de Mateo, el versículo 14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, pocos seleccionados. Primero, pocos asegurados. Luego, pocos salvados. Luego, pocos congregados. Y aquí tenemos pocos seleccionados. ¿Cuántos millones de personas oyen el buen mensaje? Son llamados, pero no responden. No dan el paso de fe. Por lo tanto, no forman parte de los escogidos. Buena cosa sería recapacitar, amigo oyente. Si usted ha sido llamado, el Señor le ha dicho, ven, sígueme. Obedezca como lo hizo Leví o Mateo el publicano. Una sola palabra bastó. El Señor le dijo, sígueme. Y levantándose de los bancos donde cobraban los tributos, los impuestos, siguió al Señor. Si quiere formar parte de los seleccionados, de los escogidos, inicie con el paso de fe, siguiendo al Señor Jesucristo. En Apocalipsis, el capítulo 3, verso 4, leemos estas palabras. Tienes unas pocas personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí tenemos otro pensamiento. Pocos santificados. Son pocos los que quieren vivir en el día actual vidas limpias. Estas palabras, tienes unas pocas personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas,
Son palabras que el Señor dirige en la carta a la iglesia en Sardis. Sardis presenta el panorama dentro del protestantismo que quiso dejar a la gran masa de la cristiandad, esa masa que abandonó las escrituras. Y este grupo intentó revivir y salir de esa masa que abandonó la palabra de Dios. Pero aún así, en ese residuo, en ese grupo de Sardis, pocos quieren ser santificados con la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos y a los corintios, dice que fuimos llamados a ser santos. Sed santos como yo soy santo. Hermanos, en un mundo tan sucio, tan impío, en un mundo donde los mismos predicadores a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, en este mundo Dios necesita hijas, hijos, jóvenes, señoritas, niños que vivan vidas santificadas, vidas que agraden al Señor. En 1 Samuel, el capítulo 14, el versículo 6, le dijo el príncipe Jonatán a su paje de armas: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Corrió una aventura el príncipe. Por medio de unos desfiladeros y montañas, quiso pasar en los límites y entrar al territorio de los filisteos, porque tenía entendido que para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y qué bueno es leer sus resultados triunfadores. Pocos ayudados por el Señor. El Señor siempre responde a la fe. Si nosotros no percibimos que el Señor nos ayuda, es porque nosotros no estamos con la fe puesta en Él. Él quiere responder a la fe. Hermana, hermano, debemos servir al Señor aunque seamos pocos. A veces por ser pocos nos desanimamos. No nos desanimemos, porque en la congregación somos pocos los que queremos servir al Señor. Jonatán confió en el Señor y el Señor le dio el triunfo. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, en los versos 36 adelante, leemos estas palabras. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad la mies, la cosecha es grande, mas los obreros pocos. Esto lo vemos sin necesidad de ser estudiosos hoy en día. Hay pocos ocupados en la obra del Señor. La obra del Señor es grande, los obreros son pocos. Y por ello el Señor quiere que oremos por más obreros para su viña. En la congregación donde nos reunimos, cada cual busca lo suyo propio, sus ganancias, sus intereses personales. Y cuando hay que hacer algo para el Señor, no estamos firmes, no estamos prestos a colaborar. Esto hablo de la congregación. Queremos que otros lo hagan, pero cuando miramos y tenemos una visión del panorama general
el campo, los lugares donde necesitan que alguien les lleve la palabra. No hay obreros. ¿Por qué? Hay tantas cosas para hablar y decir, hermanos. ¿Por qué no hay obreros dedicados todo el tiempo íntegramente a la obra del Señor? Mucha culpa es de nosotros, de quienes quedamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, ganando, comiendo bien y despreocupándonos del todo de aquellos que son encomendados a la obra del Señor y viven por la fe. No son zánganos, son obreros del Señor. No son pedigüeños que piden el diezmo o que andan sacándole la plata a la gente. No, los siervos del Señor viven por la fe, salen a servir al Señor por la fe, sin la propuesta de ningún sueldo, de ningún salario, sabiendo que el Señor proveerá para su alimentación y para sus vestidos. Oremos, pero actuemos también por más obreros en la obra del Señor.